Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Gracias a Dios porque una vez más podemos estar comunicados a través de este medio. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue en el devocional, en su devocional del día de ayer? ¿Hizo la tarea? ¿Empezó a meditar en esos primeros 14 versículos de la carta a los Colosenses en el capítulo 1? Si no lo hizo por alguna circunstancia, creo que el día de hoy es una nueva oportunidad. El día de ayer comentábamos en cómo hacerlo. Y desafortunadamente muchas veces nosotros como humanos siempre nos centramos más en el método. Porque decimos paso 1, esto. Paso 2 es esto. Paso 3. Dentro de las cosas que yo le decía ayer era encuentre un tiempo durante el día que sea un tiempo especial. También encuentre un espacio en su casa tranquilo para esta meditación. Después de eso le dije tenga un tiempo de oración pidiéndole a Dios que Dios abra nuestro entendimiento, que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Y me quedé pensando en algo después de haber hablado esto, en que muchas veces nosotros ponemos más atención en el método que en el resultado. No se quiebre la cabeza pensando en el método, no. Puede usted, quizás ni siquiera está en un lugar donde esté tranquilo, pero sí está usted ahí con usted mismo y usted dice, creo que puedo hacer esta parte escritural. Así que estemos donde estemos, siempre Dios es espíritu y Él está en todo lugar y podemos accesar a Él. Es decir, no hay un lugar donde no haya wifi. Así que no se preocupe, Dios es fiel, Dios es poderoso y Él nos enseñará a través de su palabra durante estas circunstancias. Ahora, el día de hoy quiero meditar en la segunda parte, en el versículo que ayer estábamos analizando, que era el versículo 9. Quiero que por favor vayamos ahí en Colosenses 1:9. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros. Imagínese usted al apóstol Pablo estar orando por la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas estaba pasando por varias circunstancias. Aquí es donde muchas veces va a empezar nuestra profundidad de estudio, de análisis. Quizás en este momento solo tiene una Biblia, no se preocupe, el Espíritu Santo también es un gran auxiliador, así que Él nos guiará a toda verdad. Pero me puedo imaginar a Pablo haciendo su devocional a favor de la iglesia. Esta carta de Pablo a los Colosenses fue escrita aproximadamente en el año 61-62 después de Cristo. La ciudad en sí había llegado a una situación económica muy difícil de pobreza. Porque si leemos la historia, 350 años antes de Cristo, la ciudad de Colosas tenía un florecimiento exponencial económico en la industria. Había cosas que solamente se fabricaban ahí en esa ciudad. Pero para el tiempo en el que Pablo está escribiendo esta carta, la situación era totalmente diferente, pero en medio de esas circunstancias difíciles, la iglesia de Jesucristo estaba también ahí creciendo, siendo fortalecida, enfrentando problemas como los que usted y yo enfrentamos todos los días. Ahora, el apóstol Pablo dijo algo aquí, de pedir para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, cuando hablamos de sabiduría, creo que aquí es muy importante considerar algo que la carta de Santiago me dice y me lo dice en una forma muy puntual. Ahí me habla la carta de Santiago que hay un tiempo, o más bien, hay una sabiduría humana y hay también una inteligencia humana, la cual dice que es terrenal. Y bueno, muchas veces es tan tóxica, tan seria en muchos sentidos, que dice que es terrenal y diabólica.
Porque la sabiduría que viene de Dios dice que trae fruto apacible, no trae controversia, al contrario. En esa sabiduría empezamos entonces a tener un conocimiento, a recibir de parte de Dios la palabra. Empezamos a entender en qué consiste el verdadero arrepentimiento, cuál es la verdadera justificación, cómo es mi santificación. Todo eso empezamos a analizarlo. ¿Por qué? Porque estamos teniendo sabiduría espiritual. Y cuando yo aplico esa sabiduría espiritual que ya tengo con una inteligencia espiritual, entonces, lo decíamos el día de ayer, ahora lo aplico a mi diario caminar. Entonces eso me lleva a lo que dice el versículo 10. Ahí hay 3 frases que posiblemente el día de hoy no las concluyamos, pero me llama la atención lo que dice el versículo 10 de Colosenses capítulo 1, versículo 10. Fíjese en la primera frase. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Quiero detenerme en la primera frase el día de hoy. Para que andéis como es digno del Señor. Aquí encontramos una frase que la encontramos varias veces en el Nuevo Testamento. Para que andéis como es digno del Señor. Esta frase debe ser como un código de todo creyente en Cristo. Hace alusión a mi conducta diaria. Es vivir conforme a la posición que tengo en Cristo. Es vivir de acuerdo al llamado a la salvación, que fue un acto soberano de Dios. En otras palabras, es caminar siendo congruentes con lo que creemos y con lo que hacemos. Ahora, aquí es muy importante creer, enseñar y predicar. Qué interesante que como iglesia, siendo la sal de la tierra, nosotros seamos capaces de no solo recibir la enseñanza, sino crecer en el conocimiento para estar capacitados en la predicación del Evangelio. Así que el caminar del creyente, lo primero que tiene que suceder, hablando de congruencia, es una vida nueva en Cristo. Un camino de fe que todos los días va creciendo. Va creciendo nuestra espiritualidad, va creciendo nuestra estabilidad en Cristo, va agrandándose nuestro corazón, porque nuestro corazón es egoísta, pero cuando el corazón se agranda, entonces somos capaces de no solo pensar en mí, sino pensar en los otros, unos con otros. ¿Se acuerda cuando esto estábamos enseñándolo en los primeros meses de este año? Exactamente es eso lo que debe suceder. Mi corazón se agranda y entonces puedo pensar en otros. En otras palabras, también voy creciendo con diligencia. Soy cauteloso en mis decisiones. Es más, voy creciendo en esa iluminación de la palabra. Cada día me parezco a Cristo. Quiero cerrar este tiempo hablando de este andar en Cristo con lo que dice la carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Fíjese cómo dice la palabra, hablando de caminar en la luz. Dice, pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Se da cuenta ahí? Unos con otros. No solamente me llevo con unos, con los que tengo afinidad, no, me llevo con los otros, que no son igual que yo, que no piensan como yo, pero mi corazón se agranda porque estoy entendiendo la sabiduría de Dios para caminar de acuerdo a su palabra. En la misma carta de Pablo, del apóstol Juan, vamos ahora al capítulo 2, versículo 6.
¿Estoy andando en el conocimiento de Dios? Y dice la palabra del Señor así: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Gracias, porque yo sé que durante este día usted va a tomar este tiempo para, tengo que analizar cómo ando en el camino de Dios en una forma digna. El día de mañana estaremos entrando a la segunda frase: llevando fruto en toda buena obra. Si usted tiene alguna pregunta, alguna necesidad, por favor, con toda libertad le voy a dar mi correo electrónico. Es jgarcia@haciendadelpueblo.org. Lo repito: jgarcia@haciendadelpueblo.org. Estoy para servirle. Bendiciones, y que la gracia y el favor de Dios sea con todos nosotros durante este día. Bendiciones, iglesia.